Básicamente lo que sucede es que hace ya más de 10 años que la Argentina convive con un proceso inflacionario que no logra resolver y que exige cada vez más billetes y de mayor denominación para poder realizar sus transacciones diarias y sus pagos habituales. En tanto y en cuanto no ataquemos en serio el problema inflacionario, y lo hemos hablado contigo varias veces, va a ser muy difícil que los argentinos no solamente no nos habituemos a recibir billetes cada vez con una denominación más alta, sino, lo más importante aún, que no perdamos valor en los ingresos mensuales, ya sea por salarios, por jubilaciones o por otros ingresos que percibimos cada 30 días. Y ese es el gran problema de la inflación. Nunca la inflación deja que los salarios o los ingresos de las familias se recuperen y apenas unos pocos, aquellos que no reciben ingresos fijos en pesos, logran eventualmente ganancias financieras o de otro tipo en un contexto inflacionario donde todos pierden. ¿Por qué crees que un país como la Argentina, que tiene no solamente recursos, sino también una capacidad manufacturera tan importante, sigue dependiendo siempre, no de inversiones extranjeras, sino sigue dependiendo simplemente de una buena cosecha y así todo no le alcanza? Bueno, la Argentina, entre otros tantos problemas endémicos, ahora que está de moda hablar de la pandemia, esto es una endemia. Entre tantos problemas endémicos que tiene es la escasez de poder generar los dólares o las divisas necesarias para poder operar normalmente. Y de hecho, cuando hay escasez de algo, la gente lo quiere más. Y eso es lo que sucede con el dólar en la Argentina. Hay cada vez menos dólares. Los argentinos estamos habituados ya no solo a ahorrar, sino a atesorar, a sacar del sistema los dólares, los pocos dólares que hay para funcionar. Muchas industrias se quedan sin capacidad de poder importar, que se pagan con las importaciones, vos sabés, se pagan con dólares, y en consecuencia se genera un círculo vicioso eterno que cada tanto provoca crisis en la Argentina y deja a una enorme cantidad de compatriotas cada vez más complicados en términos de capacidad de generar ingresos, y muchos ingresan obviamente en la pobreza. En este último año, cerca de 2 millones de argentinos han caído por debajo del nivel de pobreza, y 6 de cada 10 chicos hoy son pobres, que ese es el gran problema, te diría, de fondo que tenemos. Estamos hipotecando el futuro, hipotecando la inversión hacia adelante con esos niveles de pobreza en las nuevas generaciones. Los otros días analizaba con un dirigente político y le hacía le proponía esta imagen, que creo que 15% de la población, por ejemplo, de General San Martín, de donde vivo, no creo que haya salido jamás a comer afuera, ni haber ido al cine como lo hacemos nosotros cuando era la normalidad y después que recuperamos cierta normalidad. Esa vida ellos no la tienen y creo que jamás la van a poder proyectar, con lo cual se tienen que acostumbrar a esto. Bueno, creo que definitivamente no, ninguno de nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir en un entorno tan económicamente tan pobre, tan mediocre. El problema de la inflación que tenemos hoy, que no es una hiperinflación, es que nos hemos adaptado a ella. Pensemos lo siguiente: Cristina deja el gobierno en el 2015 con 25% de inflación, bien medida. Recordemos que en esa época el INDEC no existía o medía mal, básicamente, después de la intervención de Moreno. En el 2019 Macri deja la Argentina con una inflación del 55%, 30 puntos más de inflación. Este año vamos a tener alrededor del 50, entre el 45 y el 50. Nos hemos adaptado. Creemos que las mejoras salariales que se vienen dando en estos meses y que ahora en estos últimos 30, 45 días parece que han tomado un mayor ritmo, ¿no? De paritarias al 40, 45%, parece que eso nos compensa. Pero si uno mira una película más larga, no mira solamente la foto, mira un poco más la película, uno va a ver que tiene hoy menos ingresos que hace 10 años en términos reales. O sea, el poder de compra que hoy tenemos, todos los argentinos,
o la enorme mayoría de los argentinos, es inferior a la que teníamos hace 10 años. Y si eso lo llevamos, obviamente, eso es un promedio, si lo llevamos a los segmentos más vulnerables, de menores ingresos, esa realidad es todavía mucho peor. Por eso hoy tenemos los niveles de pobreza que tenemos, por eso hoy tenemos los niveles de exclusión que tenemos. Y de vuelta, creo que la dirigencia política tiene que entender que no nos podemos acostumbrar a convivir con estos niveles de inflación, porque de esta manera vamos a estar condenando a las futuras generaciones a una vida muy triste, muy mediocre y con muy pocas perspectivas, como vos planteabas. Uno viendo la película argentina, uno recuerda que en 1974, 1975 ya habían aparecido las grandes manifestaciones en pos de recuperación salarial. Le daban aumento de 20, 30% y a los 2 meses tenían que volver a pedir 20, 30%. Esto está pasando de nuevo. Le dieron 29% antes y ahora a 6, 7 meses le vuelven a pedir un aumento. Así que esto no es nuevo en la Argentina. Ahora, nuestra capacidad económica argentina tiene un estándar de ingresos determinado medidos en dólares desde la década del 80 a esta parte. Y si existe este común denominador de ingresos por año en la Argentina, ¿por qué no se toma nota de que no se puede seguir gastando más de lo que se gasta? ¿Por qué no se toma nota que no se le puede dar más jubilaciones a personas que no aportaron jamás? ¿Por qué no se toma de esto que es lo mínimo indispensable? Después vemos cómo arreglamos lo otro. Bueno, a ver, vos diste, a mi juicio, en una de las cuestiones centrales que hacen a que hoy tengamos la inflación que tenemos. La inflación es un fenómeno que tiene muchas causas. No quiero hablar de multicausal, como habla el ministro, pero no es solo un fenómeno fiscal y monetario. Pero, dicho esto, lo fiscal y monetario, ergo, el cómo financiar el gasto público, es hoy un elemento central. El gasto público en los últimos 15 años, Alejandro, creció 15 puntos del PBI. 15 puntos del PBI en los últimos 15 años. Ponémelo en algo que pueda entender. Eran 25 puntos del PBI hace 15 años atrás, digamos en el 2005, a mediados de los 2000. De 100 yo gastaba 25 para mantener el Estado. Exactamente. Hoy el gasto público total es de 40 puntos, cercano a 40 puntos. Entonces, 40 puntos del PBI, o sea, de lo que producimos todos los años en la Argentina, 40 puntos es gasto público. Nacional, provincial, municipal. Eso hay que sostenerlo. Para eso tenés que recaudar impuestos. ¿Sí? Impuestos que ya no se pueden seguir aumentando. Y si no podés aumentar los impuestos, tenés que tomar deuda con el exterior, como hizo Macri en el gobierno anterior. Sabemos cómo terminó. Y si la única opción que te queda es la maquinita. Sabemos cómo termina también la maquinita del Banco Central. Después escucho que me dicen, pero te sobran 60, de 40 que gastás, recaudás 100, gastás 40 en el Estado y te sobran 100. Eso es, no. Te sobran 60, perdón. No. Ahí está. No, el sector privado es el que aporta y financia esos 40 puntos. ¿Cómo financiás esos 40 puntos de déficit fiscal? ¿Sí? 40 puntos de déficit fiscal, para decirlo en términos concretos, son 150.000 millones de dólares por año. De gasto público, perdón. 40 puntos de gasto público son 150.000 millones de dólares por año. Y eso es un número que sale de impuestos, sale de deuda o sale de la emisión. Últimamente ya los impuestos no se pueden aumentar más, aunque hubo algunos aumentos en estos últimos años, y por supuesto no se puede tomar deuda y entonces queda solamente la impresión de billetes del central. ¿Por qué los argentinos queremos más dólares? Porque en los últimos 20 años o 25 años hemos emitido muchísimos pesos sin el respaldo necesario para poder, defender el valor de compra de esos pesos y en consecuencia tenemos más inflación. Por eso queremos comprar más dólares. ¿Se entiende? Ahora, dicho esto, y ahí vamos al punto tuyo, la discusión es cómo vamos a hacer para empezar a reducir
en el tiempo, gradualmente, el gasto primario, el gasto público, en la nación, en las provincias, en los municipios. Y eso requiere un acuerdo político, a mi juicio, un acuerdo con los sectores que forman parte de ese gasto, desde ese gasto público, que son parte de los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales. Pensemos que del Estado una parte importante se lo lleva el gasto social, y detrás del gasto social hay seres humanos, pero que también hay coordinados por movimientos sociales, algunos de los cuales hoy están adentro del gobierno también. Esta discusión la tiene que dar, para empezar a bajar la inflación, la tiene que empezar el propio Estado. Y el propio Estado, el propio gobierno, tiene que convocar a la oposición para sentarla en la misma mesa con todos estos actores que te planteaba antes, y de esa manera empezar a construir los básicos consensos iniciales para que la inflación empiece a bajar. Si no resolvemos el problema de la inflación, tema es estamos que muy... no tenemos noruegos, tenemos argentinos, como diría Manes, y todos se desconfían, es decir, sabemos que vamos a una mesa de negociación y el primero que cede es el primero que pierde, porque después agarran lo que el primero cedió y listo, y van viendo cómo reparten. Esto está Bueno, pero por lo menos armemos la mesa y después vemos la regla de juego de esa mesa, pero por lo menos primero sentemos a los comensales a la mesa. Los comensales no van a comer de esa mesa, los comensales van a poner en esa mesa. Cada uno que se siente a esa mesa va a tener que ser consciente de que va a perder ciertos privilegios, llamémoslo así. ¿Se entiende? Para poder darle al Estado argentino una capacidad de ser financiado, porque el Estado además está para dar bienes públicos, para dar servicios públicos, que en muchos casos tampoco da. Entonces, si no resolvemos ese nudo, va a ser muy difícil todo lo demás, porque la inflación no va a bajar. Y si la inflación no baja, no va a haber inversión, no va a haber creación de empleo, no va a haber capacidad de que la Argentina proyecte sus productos al mundo, los pueda vender de manera competitiva. En fin, una enorme cantidad de problemas. Vos peinas canas, yo apenas peino algo de cana, pero todos los que están en el poder, y los conocemos, ya está, ya vieron lo que pasó en el 2001, ya vieron buena parte de lo que pasó en el 99, ya vieron lo que pasó en el 86-87, es decir, no estamos inventando nada, no van a inventar nada. ¿Por qué crees que repiten? Porque si no lo acomodan ellos, lo acomoda la realidad. Absolutamente. O sea, lo peor que uno puede hacer es evitar o barrer debajo de los problemas, debajo de la alfombra, que es un poco lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, mucho tiempo. No tomamos conciencia de vuelta de que vivir con 50% de inflación al año es muy riesgoso, condena a mucha gente a vivir muy mal, a vivir en condiciones realmente poco felices, y sobre todo te condena a no crecer nunca. Argentina no va a poder seguir creciendo si no resolvemos estos problemas de una vez y para siempre. Y para eso me parece que hay que escapar también, porque esto también ya lo hemos vivido, ¿no? Hay que escapar a las soluciones mágicas, hay que escapar a los ministros iluminados, a los primus inter pares, como fue Cavallo, o en su momento también fue Lavagna. Me parece que esto es un proceso de construcción colectiva. Bueno, pero desde Macri en adelante tenemos 6 ministros, Alberto Fernández también, y tampoco funcionó. No, porque la política no acompaña, porque no hay consenso en la política, porque de un lado y del otro, porque la grieta destroza esa posibilidad del consenso. Si no rompemos las dos orillas y empezamos a tender un puente en el medio, de un lado y del otro, si los principales dirigentes de la oposición no se miran la cara y dicen, che, empecemos a trabajar en serio para resolver los problemas, y el sector privado va a mirar y va a decir, y yo no, hasta que no me den la primera señal y me muestren cómo son las reglas nuevas, yo no voy a jugar. Por eso esto no surge de un buen ministro de Economía. Esto no surge solamente de una decisión de un presidente que quizás tiene que convocar, tiene que haber una suerte de abrir las manos y decir, vengan todos, porque el problema que tenemos es realmente muy serio.